En este video veremos los esquemas eléctricos funcionales y su relación con el lenguaje de programación en escalera. Partiremos de la aplicación del uso de un relevador como elemento de memoria. Para comenzar, nos dirigimos a la librería Electrotécnica, Tecnología de Automoción, Relé, Relés especiales y agregamos un relé con contacto normalmente abierto. Para el control de la bobina utilizaremos la función lógica inhibición implementada mediante botones pulsadores. Para agregarlo, iremos a Interruptor, Accionamiento manual. Agregaremos un pulsador franqueador, normalmente cerrado, y un pulsador obturador, normalmente abierto. Para energizar el circuito iremos a Fuente de alimentación y seleccionaremos una batería de arranque. Verificamos que el voltaje de la batería corresponde con el del accionamiento del relevador. Este relevador tiene una tensión nominal de 12 volts. La batería también tiene una tensión de 12 volts. Para visualizar esta propiedad, haremos doble clic en la batería y habilitaremos la casilla Indicadores. Damos clic en Aceptar y reubicamos la tensión de la batería. Analizaremos el circuito hasta este punto. En este circuito, cuando nosotros pulsamos el botón normalmente abierto, la corriente circula desde la batería hacia la bobina. El campo electromagnético que produce el flujo de corriente en la bobina permite cerrar el contacto normalmente abierto. Si nosotros soltamos el botón pulsador, la bobina se desenergiza, el campo electromagnético desaparece y el contacto regresa a su posición de reposo, normalmente abierto. Si nosotros mantenemos presionado el botón pulsador con la tecla Shift y clic, nosotros podemos interrumpir este flujo de corriente presionando el pulsador inhibidor. Cuando lo pulsamos, el contacto normalmente cerrado se abre e interrumpe el flujo de corriente. Si lo soltamos, la corriente vuelve a fluir siempre y cuando el primer pulsador permanezca cerrado. Para utilizar el relevador como elemento de memoria, conectaremos el propio contacto del relevador para energizar la bobina del relevador. Detenemos la simulación y conectaremos en paralelo este contacto normalmente abierto al pulsador superior. Y analizamos nuevamente el circuito. Activamos la simulación y ahora, al presionar el botón pulsador, la corriente fluye hacia la bobina. Al soltarlo, la corriente continúa fluyendo, pero esta vez a través del propio contacto del relevador, pasando a través del pulsador normalmente cerrado, por lo que el relevador está en estado de enclavamiento. Para desenclavarlo, pulsamos el pulsador inhibidor para detener el flujo de la corriente. Cuando la corriente deja de circular a través de la bobina, el contacto del relevador vuelve a abrirse y al soltar el botón inhibidor, el relevador permanece desenclavado. De esta forma podemos controlar el estado de la memoria con estos dos botones. Set para que el relevador permanezca enclavado y Reset para desenclavar el relevador. Ahora podríamos aprovechar esta estructura para energizar alguna carga adicional. Por ejemplo, un motor de corriente directa. Para ello nos dirigiremos a Máquinas giratorias, Máquinas de corriente directa y seleccionaremos un motor de corriente continua. Y conectaremos este motor en paralelo a la bobina. De
De esta forma, el motor tendrá el mismo estado que la bobina, es decir, al activar el enclavamiento, el motor permanecerá energizado. Al desenclavar la bobina, el motor se detendrá. En este momento podemos apreciar que, a pesar de que el circuito es muy simple, la lectura e interpretación del funcionamiento de este circuito comienza a complicarse. Para mejorar la legibilidad de este circuito, utilizaremos la representación de esquema funcional. En un esquema funcional podemos desasociar las partes o subpartes de un mismo componente y realizar conexiones que describan el funcionamiento más que la ubicación de los componentes. Por ejemplo, en un diagrama funcional, el relevador no tiene que ser representado como un solo elemento con bobina y contacto. Veamos un ejemplo. Ahora nos dirigiremos a relé. Expandiremos ahora relés generales y agregaremos una bobina de relé de 12 volts. Agregaremos también un contacto normalmente abierto. Para activar la bobina del relevador, agregaremos inicialmente un pulsador obturador y para alimentar el circuito agregaremos un potencial de 12 volts y una toma de tierra. En un diagrama funcional tenemos desasociados el símbolo de la bobina del relevador con el símbolo del contacto de un relevador, por lo que podemos ubicarlos de manera independiente. En un esquema funcional, para indicar que este contacto y esta bobina pertenecen al mismo relevador, se agrega el mismo identificador. Para agregar el identificador, hacemos doble clic en la bobina y en el cuadro de identificación agregaremos una etiqueta. Para esta bobina colocaremos la etiqueta O1 y hacemos clic en aceptar. Hacemos doble clic en el contacto normalmente abierto y en el cuadro de componente principal desplegamos y seleccionamos la misma etiqueta. Y verificamos que estén habilitados el cuadro de enlace e indicadores. Analicemos hasta este punto nuestro circuito. Cuando nosotros cerramos esta línea de conexión accionando este botón pulsador, la corriente fluye a través de la bobina del relevador. Esta a su vez cierra el contacto del relevador O1. Al soltar el pulsador, la bobina del relevador O1 se desenergiza y el contacto del relevador O1 se abre nuevamente. Ahora procederemos a conectar la configuración del relevador como elemento de memoria. Para ello agregaremos un pulsador normalmente cerrado. Y conectaremos en paralelo el contacto del relevador con el pulsador normalmente abierto. Adicionalmente, podemos agregar una etiqueta a los pulsadores para identificar la función de manera más clara. Hacemos doble clic en el botón pulsador y en el cuadro de identificación colocamos la etiqueta Set. Hacemos lo mismo en el botón pulsador normalmente cerrado y aquí colocamos la etiqueta Reset. Analicemos hasta aquí nuestro circuito. Al presionar el botón pulsador Set, la corriente fluye hacia la bobina y el contacto del relevador se cierra. Al soltar el pulsador, la corriente permanece circulando hacia la bobina, pero esta vez a través del contacto del relevador O1. Al presionar el pulsador normalmente cerrado Reset, el flujo de la corriente se corta y el contacto del relevador se vuelve a abrir. Al soltar el pulsador Reset, la bobina permanecerá desenergizada. Ahora podemos conectar nuevamente un motor de corriente directa.
En este circuito el motor tendrá el mismo estado que la bobina, es decir, al presionar set, el motor permanece energizado y al presionar el pulsador reset un momento, el motor se detiene. Si comparamos ahora la representación de los dos esquemas, podemos notar que en el esquema funcional es más fácil interpretar el funcionamiento lógico de un circuito.